Hola, Chaldeón, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todas las personas y organizaciones, ¿no? De economía social a este webinar explicativo sobre el PERTE de economía social y de los cuidados, ¿vale? Bueno, yo soy Óscar Muerza, director de desarrollo de negocio en la web Alcucha y bueno, voy a hacer un poco de moderador de este evento que esperamos que tenga una duración de unos 60 minutos, ¿vale? Estamos aquí 4 personas. Voy por orden un poco cronológico de intervención. Tenemos a César Cantalapiedra, que es socio director de Finanzas Públicas de AFI. Bienvenido, César. Y luego, pues nuestras estrellas Gracias. invitadas del Gobierno de España, ¿no? Víctor Meseguer, que es comisionado especial para la economía social, y Ana Bermúdez, que es su directora general de la oficina técnica del comisionado, ¿no? Y que, bueno, que van a ser quienes lleven un poco el peso específico de la presentación. Y, bueno, pues como sabemos que el tema suscita mucho interés, sí que os rogaría un poco que hagáis las preguntas, que vayáis poniendo preguntas por el chat. Luego intentaremos hacer una agrupación de cuestiones más relevantes para contestar y si vemos que nos da tiempo en los 60 minutos, pues fenomenal. Y si no, pues haremos luego compartiremos un poco respuestas de preguntas más las preguntas frecuentes con todos los asistentes. Bueno, ya yo nada, dos líneas sobre la web Alcucha. Ya sabéis que somos una cooperativa de crédito que nacimos en 1959, ¿no? Nacimos realmente para financiar cooperativas, para financiar economía social, lo que hoy es Mondragón, ¿no? Hoy en día, pues hacemos mucho más que todo eso, pero seguimos ahí con nuestra misión y nuestro ADN cooperativo, ¿no? De financiación y de apoyo a los proyectos, ¿no? Como digo, este año cumplimos 65 años, pero no nos queremos jubilar, ¿no? De esto queremos seguir por lo menos otros 65 años, pues apoyando y financiando cooperativas. Y bueno, pues luego Víctor y Ana nos van a contar un poco las intensidades de las ayudas y los importes de los proyectos y los gastos un poco que entran y que no entran, pero bueno, que fundamentalmente, como ya sabemos que la cofinanciación de los proyectos es importante, pues nada, mostrar simplemente la plena disposición de la web Alcucha y mía personal, ¿no? Para apoyar estos proyectos. Y bueno, y dicho esto, pues nada, pues le paso la palabra a César. César, contigo. Muchas gracias, Óscar. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, agradecido de poder compartir este webinario, ¿no? Con Laboral, con el comisionado y con todos ustedes, ¿no? Yo quería aprovechar, antes de empezar y entrar en la materia del tema fundamental, que es el PERTE social, eh, pues que quería aprovechar para contextualizar, ¿no? Este PERTE y también el apoyo que está dando Laboral Cucha, el apoyo e información sobre los proyectos vinculados al MRR, ¿no? Eh, Voy a hacer una presentación muy breve porque no quiero quitarles el protagonismo y tampoco tiempo para preguntas, que me consta que en anteriores ocasiones han sido muchas y variadas, ¿no? Bueno, como les decíamos, Laboral Cucha prácticamente desde su inicio, lo comentábamos ahora, pues prácticamente 2 años y medio con un asistente para que puedan acceder y recibir toda la información relevante que les implique en su actividad, ¿no? Yo creo que ya hemos tenido esta presentación, pero por si acaso algunos de ustedes no fueran usuarios, no estuvieran registrados, les animamos a hacerlo. Es una herramienta en donde mm, todos los días incorporamos información nueva y actualizada con un periodo máximo de 24 horas desde que se publica hasta que la tienen a su disposición en el asistente. Mm, Les ayudamos a entender la lógica del plan de recuperación, la lógica de los fondos. A lo largo de estos últimos meses son muchas las preguntas que hemos ido recibiendo y que las estamos incorporando en este asistente, y vamos introduciendo guías, herramientas, análisis. La dirección la tienen abajo, pero está perfectamente accesible desde la web de Laboral Cucha. El objetivo es que según sus intereses, según sus perfiles de empresa
y según los proyectos que puedan estar analizando, estudiando, planificando en el corto y en el medio plazo, puedan recibir solo aquella información que les resulte representativa. Por supuesto, si quieren recibir toda, pues pueden hacerlo, pero es enorme el volumen de información. Todos los días hay novedades, todos los días hay convocatorias y nuestro el modelo descentralizado de gestión de una parte del plan hace que se reciba información de todas las comunidades autónomas, ¿no? Pueden ver si quieren recibir ayudas, subvenciones, financiación, y ahí tienen unos mínimos parámetros, no son más de 2 minutos, y en función de eso irán recibiendo en el futuro al email con el que se registren la información que les implique, ¿no? Eh, Cada una de las convocatorias tiene un análisis detallado que en función de lo que quieran ir leyendo, pues se va ampliando. Inicialmente pueden tener un resumen muy general, como ven de modo gráfico, pues si es individual, el tipo de destinatario, las prioridades, el tamaño, etcétera, con unos filtros en función de cómo se ajusta a su perfil, incluso con un simulador en función de ese perfil de probabilidad de éxito en la obtención de la concesión, ¿no? Eh, eh, por supuesto, si se quiere profundizar en toda la información sobre la ayuda, pues aparte de toda la normativa, las bases reguladoras, etcétera, hay un análisis más específico poniendo énfasis en aquellos elementos relevantes en el caso de que quieran presentar un proyecto elegible a esa subvención. Por lo tanto, el asistente les va a dar toda aquella información que les sea relevante y luego una vez que quieren acceder a esa información relevante, deciden cómo quieren recibir información, si una información más general o si quieren profundizar. Están disponibles todos los documentos relacionados y una opinión del analista que les ayude a identificar en qué medida se adecúa a sus intereses. Recordarles que el plan, aunque lleve 2 años y medio, pues tiene un proceso, pues digamos que estamos en el Ecuador, quizá algo pasado el Ecuador, tiene un periodo de ejecución máximo hasta mediados del 26. En ese seguimiento que vamos haciendo día a día de las convocatorias, tanto a nivel de Administración General del Estado como de las comunidades autónomas, estimamos aproximadamente que se ha ejecutado a finales de noviembre del 23, algo más del 50%. Eso quiere decir que hay todavía muchas convocatorias que pueden ser de su interés. Algunas de ellas son las que se van a comentar hoy, pero hay otras muchas, tanto por la parte que corresponde al primer bloque del plan, que eran las subvenciones, como la que recientemente se aprobó de la adenda vinculado a instrumentos financieros, ¿no? En ambos casos, los volúmenes, bueno, yo creo que lo hemos puesto de manifiesto en alguna reunión anterior, estamos hablando de más de 160.000 millones, lo cual es un volumen ingente de recursos que permite financiar o adaptar, no voy a decir cualquier proyecto, ¿no? Pero es posible financiar una gran mayoría de proyectos en el caso de que tengan planificados actuaciones en el que se pueda apalancar financiación pública y recursos privados, ¿no? Vamos a hablar del PERTE social, pero solo por darles algunas señales, y dentro de los PERTES, por ejemplo, está pendiente la segunda convocatoria, está recién convocada la primera del PERTE de descarbonización. En el caso del agroalimentario se prevé también una segunda convocatoria de proyectos en el sector agroalimentario. Está muy cerca de publicarse los proyectos del PERTE de economía circular. En el caso del vehículo eléctrico, una tercera convocatoria y, bueno, otros sectores como chip. Y esto solo dentro de lo que son los PERTES, PERTES que han aumentado su financiación con esta adenda, con la aprobación de ese segundo bloque del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Pero hay
otras muchas convocatorias fuera de los PERTEs. Bueno, como ven, sigue habiendo oportunidades en muchos sectores y lo que les ofrecemos a través de Laboral Cucha, del servicio Laboral Nest, es una información continua que esperamos que sea de su interés, un asesoramiento por parte de los gestores y un acompañamiento en sus necesidades, tanto en el caso de que necesiten financiación para complementar la parte que reciben de ayuda pública, como para evaluar la elegibilidad del proyecto o acompañarles incluso en el proceso de solicitud, ejecución y justificación del proyecto, ¿no? Con esto lo que les animamos es a no quedarse con dudas. Por un lado, tienen una información continua a través del asistente, pero en el caso de que surja cualquier inquietud, aunque por muy incipiente que sea, pues les animamos a que se respalden en el equipo de gestores de Laboral. Ahí tienen, a lo largo de la presentación, lo han tenido en la parte de abajo, la dirección donde pueden acceder, donde pueden registrarse, aunque ya son muchos de ustedes los que están haciendo uso del asistente. Y sin más, no quiero quitar más tiempo al comisionado para centrarnos en el PERTE social, que es el objeto principal de este webinario. Muchas gracias, Óscar. Muy bien, pues muchas gracias, César. Y fenomenal la explicación. Pues nada, Víctor, Ana, pues agradeceros nuevamente, ¿no?, la presencia y la disposición mostrada, que es ejemplar. Y la palabra es vuestra. Pues es que ricasco, Óscar. Efectivamente tengo el honor de estar acompañado por la compañera Ana Bermúdez Utezola, subdirectora de la Oficina Técnica del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados. Sorionak a Laboral Cucha por esos 65 años y por los más de 65 que están por venir. Y gracias también tanto a Laboral Cucha en alianza con AFI en este caso, por ser aliados de las administraciones públicas en hacer que el PERTE, que los PERTEs, el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, con esta oportunidad única que son los fondos Next Generation, lo decía César, 70.000 millones de subvenciones y la misma cuantía en créditos, pues hacer que esta oportunidad efectivamente la aprovechemos colectivamente. La aprovechen las empleadas y entidades de la economía social, la aprovechen las clientas y los clientes de Laboral Cucha y en general que la aproveche el Estado, que lo aproveche España y nuestra economía, no solo, también la administración pública, también el tercer sector, en definitiva, que cojamos este carro, así que muy agradecidos por ese trabajo que estáis haciendo. Nosotros tenemos dos sombreros. Por una parte, os venimos a presentar la información más caliente, que es esa convocatoria que se publicó el día 11 de enero en el BOE, esa convocatoria del Plan Integral de Impulso a la Economía Social 2024-2025, con una dotación de 80 millones de euros y que es la única convocatoria probablemente que está reservada de forma casi exclusiva a empresas y entidades de la economía social en el universo, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, pero también podemos hablar más ampliamente del PERTE de la economía social y de los cuidados, que hoy, después de la adenda, cuenta con un presupuesto de 1.700 millones de euros, que involucra hasta 10 ministerios y en la cual, efectivamente, lo decía César, aparte de esta convocatoria de la que os venimos a hablar, pues hay muchas más. Hay muchas más de ministerios como el nuestro, que coordinamos desde el Ministerio de Trabajo todo ese PERTE, pero hay muchas más en nuestro ámbito, pero también en agricultura, pesca y alimentación. Transformación digital acaba de sacar y función pública acaba de sacar una convocatoria, va a salir, empieza el plazo para presentar proyectos a principios de abril y finaliza a finales de abril, una convocatoria con 15 millones de euros solo, exclusivamente para la economía social. La convocatoria es más amplia, y además puede beneficiar de otras maneras a la economía social, que es esa convocatoria de espacios de datos sectoriales y que, como decimos, está ligada a nuestro PERTE y tiene 15 millones de euros exclusivamente dedicados a la economía social. También tiene dinero para el sector agroalimentario, 40 millones, más de 40,7 millones de euros. También hay dinero para la movilidad sostenible, el comercio, la industria, la salud medioambiental y biodiversidad con un presupuesto de 94 millones de euros. Lo que os queremos transmitir es que os presentamos hoy esta convocatoria, pero entre familiares y amigos de este PERTE, tanto lo que está englobado claramente dentro como otros instrumentos de crédito, como puede ser el Fondo de Impacto Social, que no forman parte de este, que gestiona Cofides, que no forman parte de este PERTE, pero que sí que están profundamente hermanados,
ese universo también lo impulsamos y también queremos hacer de la mano de los organismos que impulsan esas convocatorias que sea lo más accesible posible para las empresas y entidades de la economía social. En todo caso, si os parece, nos centramos y solicito a los compañeros, por favor, que compartan la presentación para hablar de esta convocatoria del Plan Integral de Impulso a la Economía Social. No sé si se puede compartir la presentación, pero en todo caso os voy comentando algunas de las claves. Como decíamos, son 80 millones de euros y, como decíamos, estamos hablando de una convocatoria que abrió el día 11 de enero. El plazo para presentar solicitudes se abrió. Muchas gracias por la presentación. Nos iríamos al principio de la misma. Muchas gracias. Y disculpad, perfecto. Quizá nos vamos a la página previa, a la primera, y ahí veréis efectivamente lo que hablábamos, un presupuesto total de 80 millones de euros y un plazo de presentación de solicitudes que empezó el 12 de enero y que concluirá el 12 de febrero a las 23:59 hora peninsular para que las empresas y entidades de la economía social puedan presentar sus proyectos a esta convocatoria. En la siguiente diapositiva veréis la normativa aplicable. Es una normativa aplicable que tiene la virtud de estar disponible desde hace bastante tiempo. La orden de bases la aprobamos el día 22 de julio. La firmó la ministra el 22 de julio y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 26 de julio. Esa orden de bases está ahí, lo que es la arquitectura fundamental de esta convocatoria y lo que ha regido esa convocatoria, firmada el 5 de diciembre, publicada en el BOE el 11 de enero y que ha entrado en vigor para la presentación de solicitudes desde el día 12 de enero. Pasamos a la siguiente diapositiva para explicaros este carácter un poco especial de esta convocatoria. Probablemente la única convocatoria de todo el universo PRTR, como decíamos, de todo el universo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se dirija casi en exclusiva a las empresas y entidades de la economía social. ¿Y quiénes son las empresas y entidades de la economía social? Bueno, pues esto en España está regido por la Ley 5/2011, la primera ley europea y una de las primeras leyes del mundo de economía social, que en su artículo 5 define el universo de empresas y entidades de la economía social. Cooperativas en toda su diversidad, desde las de trabajo asociado hasta las agrícolas, hasta las de crédito, todas las de consumo, las de vivienda, todo el universo cooperativo. También las sociedades laborales, también las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, muy particularmente aquellos que son de iniciativa social, pero en esta Ley 5/2011 se cubre todo el universo. También asociaciones y fundaciones con actividad económica, por tanto engloba el tercer sector. Esto es muy interesante, engloba el mundo asociativo y al mundo de las fundaciones. También tenemos a las sociedades agrarias de transformación y a las entidades singulares de la economía social y a las cofradías de pescadores muy importantes en determinadas comunidades autónomas, también a las mutualidades. Por tanto, este es el universo. También, por cierto, en esta convocatoria incluimos a las entidades de la economía social, pero también a sus entidades representativas. En el caso de Euskadi estaríamos hablando de entidades como Confecop, en el caso del nivel estatal, entidades como CEPES, como CECOMA en la Comunidad de Madrid, cualquier entidad representativa como ASLE en Euskadi, cualquier entidad representativa también como AERES en el ámbito sectorial de la economía circular, cualquier entidad representativa de la economía social es elegible en esta convocatoria. Es una convocatoria pensada para que esas empresas y entidades y sus entidades representativas se puedan presentar solas, así lo pueden hacer. Entidades representativas y todo el universo de la economía social puede presentarse solo a esta convocatoria o lo pueden hacer de la mano de otras. Si os parece, pasamos a la siguiente diapositiva para incidir un poco en ese universo del que hablábamos, de cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación, entidades singulares y entidades representativas de las empresas. Y en la siguiente diapositiva veréis que estas entidades pueden ir de la mano de otras. Pueden juntarse varias entidades de la economía social para ir juntas, puede juntarse una empresa de la economía social junto con una entidad representativa, pero también pueden ir de la mano de universidades públicas y privadas, de centros de investigación, de administraciones de las comunidades autónomas, de entidades de la administración local y de entidades del sector público institucional. Por tanto, una convocatoria centrada en la economía social, pero que permite a la economía social ir de la mano de otras entidades. Pasamos a la siguiente diapositiva donde veréis cuáles son los programas de estas subvencionables.
los 5 programas de esta convocatoria. El mensaje que a mí me gusta siempre transmitir, que nos gusta siempre transmitir, es que son programas adaptables y accesibles a casi cualquier proyecto de economía social. En Transforma-es tenemos proyectos de transformación de empresas tradicionales en empresas de la economía social, ya sean sociedades laborales, cooperativas de trabajo asociado, empresas de inserción. Pero también podemos tener procesos de incorporación de trabajadoras y trabajadores como socios trabajadores. Este proceso también sería financiable, cofinanciable a través de Transforma. También podemos tener planes de negocio, es decir, puede ser que una empresa, una SL, una SA, no se vaya a convertir de forma inminente en una empresa de la economía social, pero que una entidad representativa o una empresa o entidad de la economía social quieran hacer un plan de negocio, un plan de transformación en la economía social. Eso también entraría. O simplemente que quieran crear alianzas para, en el futuro, cuando se produzcan situaciones de crisis, de falta de sucesión, pueda haber un plan, un programa para acompañar la transformación en empresas y entidades de economía social. Eso es Transforma. El plan iniciativa está mucho más centrado en atraer emprendimiento juvenil y femenino, en proyectos de economía social con carácter innovador, en entreprendimiento dentro de la economía social, en consolidación, en apertura de nuevas líneas, de nuevos mercados, incidiendo siempre en esas cuestiones de juventud, de relevo generacional y de emprendimiento femenino. Esas son un poco las líneas que marcan este programa de iniciativas. El plan Impulsa Tech es un plan no por clásico, poco importante. Fue líder. Nosotros ya tuvimos una primera convocatoria en la cual se aprobaron proyectos por valor, la subvención de 10,2 millones de euros, y Impulsa Tech junto con Sostenible fueron los más demandados. En Impulsa Tech queremos acompañar cualquier proceso que tenga que ver con cualquier proceso tecnológico, de adquisición de inversión en software, de adquisición e inversión en tecnología, de lanzamiento de páginas web, de aplicación, cualquier proceso que tenga que ver con la digitalización de las empresas y entidades de la economía social, ya sea software o programas para la gestión de recursos humanos, ya sea el lanzamiento de una nueva página web, de un nuevo producto, de una nueva aplicación. Eso es lo que queremos acompañar a través de Impulsa Tech. Alianza es un proyecto muy bonito, es un programa muy bonito para que la economía social, las entidades de la economía social se den la mano y cambien de escala. Hemos oído aquí, en este caso, proyectos tan importantes como, por ejemplo, campañas para animar el consumo en las empresas y entidades de la economía social, para construir alternativas a veces al Black Friday. Cualquier alianza, una alianza para la intercooperación, una alianza para generar nuevos servicios, una alianza para mayor visibilidad, una alianza para crear una nueva red o entidad representativa de la economía social, una alianza para generar centrales de compra, una alianza para generar plataformas comunes de venta. Todo eso entra dentro de alianzas. Y Sostenible, que es otro de los líderes indiscutibles como programas, son proyectos de impulso a las transiciones sostenibles e inclusivas de la economía social. Hablamos de producción de energía renovable, hablamos de envolvente térmica, hablamos de certificaciones verdes, hablamos de movilidad sostenible, de proyectos de economía circular. En definitiva, cualquier proyecto que tenga que ver con incrementar la sostenibilidad de vuestras empresas y entidades es financiable a través de Sostenible. Si os parece, pasamos a la siguiente diapositiva, donde ya se van desvelando algunas de las madres del cordero de esta convocatoria. Los proyectos financiados deben tener ámbito estatal. Bien, y dice la legislación, y decimos nosotros, dice la orden de bases, considerándose como tales aquellos que se desarrollen, ejecuten o implementen en al menos 2 comunidades. Nos explicamos. Esto no es una obligación a ir en agrupación. No es una obligación a que una empresa de Euskadi vaya en agrupación con una de Navarra, de Cataluña, de Extremadura, de donde fuere. Una empresa de Euskadi puede promover, o de cualquier otra comunidad autónoma, puede promover un proyecto que en sí mismo tenga ámbito estatal. Esto es muy típico, muy fácil de ver y de medir en las soluciones tecnológicas, cuando una entidad, aunque tenga su sede social en un único territorio, lanza una solución tecnológica, normalmente se está abriendo un mercado que como mínimo es estatal y que muchas veces supera lo estatal, pero también puede ser una inversión localizada en una planta de producción, en una empresa, en un hotel, en un restaurante, siempre y cuando se establezcan medios para que el impacto vaya más allá de ese territorio. Por ejemplo, una manera de hacerlo es que esa buena práctica, que esa inversión se transfiera, hay una transferencia de conocimiento a otras entidades de economía social a través de un webinar, de una visita de estudio,
este tipo de actividades. En definitiva, la agrupación de dos empresas de dos comunidades autónomas es una opción, pero no una necesidad. Es una opción. Vuestros proyectos en sí mismos pueden tener ámbito y ambición estatal. Lo que sí que es una condición impepinable, porque hablamos efectivamente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, es que las empresas beneficiarias tengan su domicilio fiscal en el Estado español. Pasamos a la siguiente diapositiva, que también es bastante relevante, sobre el efecto incentivador. Es muy importante que vuestros proyectos, aunque los soñarais ya desde antes, aunque empezáis a pergeñarlos desde antes, a idearlos desde antes, aunque sean la continuación de proyectos que ya habéis iniciado, es muy importante que lo que se va a subvencionar, que lo que potencialmente puede subvencionarse, nunca empiece antes del día de presentación de vuestra solicitud de proyecto y acabe siempre nunca después del 30 de junio de 2025, que es el marco temporal que nos damos. Por tanto, la actividad subvencionada solo podrá cubrir proyectos que se financian desde el día de presentación de vuestras solicitudes, por tanto, del 12 de enero en adelante. No tiene por qué ser el 13 de enero, ni el 14, ni siquiera el 12 de febrero. Puede ser el 13, el 14, el 15 de febrero. Puede ser en el mes de marzo, de mayo. Lo importante es que empiece nunca antes del día que habéis presentado vuestro proyecto y que finalice nunca después del 30 de junio de 2025. Esto es el efecto incentivador y no nos importa que sea la continuación de un proyecto anterior, pero nos importa que la subvención esté incentivando algo nuevo, una nueva fase, y así nos lo tenéis que contar, por favor, en vuestras solicitudes, en la memoria de vuestros proyectos. En la siguiente diapositiva incidimos un poco en la misma idea, en ese plazo de presentación, y por tanto, como ya lo hemos repetido, no me voy a extender. Lo que sí que es importante es que las solicitudes que no se realicen dentro de este plazo, del 12 de enero al 12 de febrero a las 23:59 peninsulares, cualquier proyecto que no se presente en este plazo no será admitido y, por tanto, será automáticamente inadmitido y desestimado. No podremos valorarlo. En la siguiente diapositiva tenéis algo que también ya hemos adelantado, la vigencia, hasta cuándo llega la subvención, hasta cuándo llega la ayuda, hasta cuándo, por tanto, se puede ejecutar la acción. La acción, como decíamos, se puede ejecutar como máximo hasta el 30 de junio de 2025 y se puede justificar como máximo hasta el 30 de septiembre de 2025, 3 meses adicionales. Ninguna factura anterior a la fecha de presentación del proyecto, ninguna factura posterior al 30 de junio de 2025 será admitida. En la siguiente diapositiva llegamos a lo más crítico, a las cuantías de la ayuda, al importe de la ayuda. Bien, en esta segunda convocatoria hemos intentado facilitaros la vida al máximo, porque tenemos la intención de ejecutar estos 80 millones de euros y de hacerlo bien, en proyectos innovadores, en proyectos que cambien la economía, que ensanchen la economía social española. Hay algo que no he dicho al principio, pero también es importante. Lo dijimos ayer en la sede del Ministerio de Trabajo, en Castellana, y en presencia de la Secretaria de Estado, la Vicepresidenta Segunda. Nunca el Estado invirtió tanto en economía social. Esta es la convocatoria de subvenciones, junto con la anterior, más importante de la historia en materia de economía social. Para hacerla más accesible, porque queremos gastar este dinero, queremos ejecutarlo bien y queremos que la economía social lo aproveche al máximo para sus transformaciones, para su modernización, para su competitividad, hemos rebajado la cuantía mínima de proyecto de 50.000 euros de subvención a 10.000 euros de subvención. La cuantía máxima por proyecto es de 3,5 millones de euros y la misma entidad puede presentar varios proyectos, tantos como quiera, a la misma línea y en distintas líneas, hasta un máximo de 7,5 millones de euros de subvención por entidad. Esto es importante. Hablamos de subvención. Estamos dando una capacidad multiplicadora que va mucho más allá, de proyectos que van más allá de los 7,5 millones de euros. El máximo de subvención por entidad en el marco de esta convocatoria es de 7,5 millones de euros. En el caso de las pequeñas y medianas empresas de la economía social, recibirán hasta el 50% del coste subvencionable. Un proyecto pequeño tendría una cuantía mínima de 20.000 euros, de los cuales el Estado, a través de esta convocatoria, aportaría 10.000 euros y los otros 10.000 los aportaría la pequeña y mediana empresa. Esta es la idea. Esto funciona con un proyecto de 20.000 euros, pero también con uno de 40, con uno de 150, con uno de 200.000, hasta un máximo de 3,5 millones de euros por proyecto. Por cierto, en la convocatoria pasada tenemos ejemplos tremendamente exitosos de cómo estas inversiones, por ejemplo, en el caso de una cooperativa que presentó un proyecto de una aplicación de logística,
nos comentaban que han financiado hasta 5 millones de euros adicionales gracias a esa aplicación, creando empleo nuevo y creando empleo de calidad e incorporando nuevos socios a la cooperativa. En el caso de las grandes empresas, ya sabéis que la definición de PYME es una definición jurídica europea, es toda aquella empresa con menos de 250 trabajadores y trabajadoras y que factura, me parece, que no más de 50 millones de euros. Tendría que revisarlo, pero creo que eso es lo que dice la legislación. En todo caso, todo lo que no sean pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas, recibirán un 15% de cofinanciación. La subvención cubrirá un 15% de su proyecto. En el caso de las grandes empresas, además, su participación en este PERTE estará condicionada a que colaboren con al menos una PYME que asuma al menos un 30% del total de los costes subvencionados. En el marco de una agrupación, si hay una gran empresa de economía social y una PYME de economía social, cada uno recibirá una cofinanciación en función de su tamaño. La gran empresa recibirá el 15% del total de su presupuesto y la pequeña o mediana empresa recibirá el 50% del total de su presupuesto. En la siguiente diapositiva veréis qué costes son elegibles. Son elegibles tanto gastos corrientes como gastos de inversión, lo cual es también algo bastante especial en el universo de las convocatorias de subvenciones. Son elegibles gastos de personal, gastos de inversión en aparatos y equipos, costes de movilidad, subcontratación, hasta un 49,9% de la cuantía subvencionada, la mitad de la subvención otorgada. No la mitad del proyecto, la mitad de la subvención que se pueda otorgar a una empresa o entidad de la economía social. Son elegibles las asistencias externas, la creación y desarrollo de redes de entidades de la economía social, el material fungible, la revisión de la cuenta justificativa, pero también inversión en aparatos y equipos, en gastos y en soluciones tecnológicas, en gastos de sostenibilidad, de eficiencia energética, de reutilización y de economía circular. Y también son elegibles los costes indirectos hasta un máximo del 15% y no necesitan justificación. Por cierto, cuando presentéis vuestros proyectos, presentaréis un presupuesto. Evidentemente, el presupuesto es una idea que después puede variar. Damos hasta un 20% de flexibilidad para que puedan variar las cantidades entre partidas. Nunca variará la subvención otorgada, pero sí variará, digamos, el presupuesto entre partidas. Damos hasta un 20% de flexibilidad. En la siguiente diapositiva veréis qué gastos son no subvencionables, qué gastos no podemos subvencionar desde esta convocatoria. Estamos hablando de gastos de mantenimiento de soluciones tecnológicas. Podéis comprar software, podéis comprar aparataje tecnológico, podéis comprar, quiero decir, cualquier inversión en tecnología es previsible. Ahora bien, no su mantenimiento. Tampoco son elegibles los intereses deudores y los gastos financieros, tampoco los intereses de demora, los recargos, las multas y las sanciones económicas, los litigios y las disputas legales, los gastos bancarios, otros impuestos o tasas susceptibles de recuperación, como por ejemplo el IVA, o gastos que se realicen fuera del territorio español. Nos explicamos. Podéis invertir y adquirir bienes fuera del territorio español. Podéis comprar un software, pero la ejecución, eso se tiene que implementar en España, en vuestras empresas y entidades en territorio del Estado. Esa es un poco la idea. En la siguiente veréis cuáles son los requisitos de los gastos, que son bastante obvios. Deben estar relacionados con la actividad, deben ser necesarios para su ejecución, haber sido contraídos y pagados en el periodo de ejecución del proyecto. Por tanto, nunca antes de la fecha de solicitud, nunca después del 30 de junio de 2025. Y, por supuesto, debe existir un documento justificativo. También es relevante que si el año pasado vuestra empresa hizo una inversión o si acabáis de hacer una inversión relevante y esa inversión se va a movilizar para el proyecto, por ejemplo, en aparatos, en tecnología, esa inversión se puede amortizar siempre y cuando se utilice para el proyecto durante el tiempo del proyecto. Esto es bastante relevante. Si se hizo una inversión importante el año pasado, la amortización entraría durante el periodo del proyecto y siempre y cuando esté justificada la utilización de ese aparato, de esa tecnología, durante la duración del proyecto. En la siguiente página veréis qué gastos se pueden subcontratar. Como decíamos, no pueden exceder el 50% de la subvención. Idealmente nunca excederán el 49,9% de la subvención. Hay una preferencia para subcontratar con empresas y entidades de la economía social. No es una obligación, pero sí una preferencia. La entidad debe informar por escrito sobre los subcontratistas y facilitar sus declaraciones de ausencia de conflicto de interés en línea con la regulación de la contratación pública y no se considera subcontrato los gastos del beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada, como no podía ser de otra manera.
¿Cómo se abonará la ayuda? En la siguiente diapositiva veréis cómo abonaremos la ayuda. Nuestra idea, y lo veréis más adelante, es resolver esta convocatoria en el plazo de 6 meses. Es decir, si no me equivoco, antes del 12 de julio, como tarde, el 12 de julio de 2024, tendríamos una resolución con qué proyectos han sido concedidos y cuáles, esperamos que no haya muchos, han sido desestimados. Nada más producirse esa resolución, las entidades beneficiarias recibirán lo más rápido posible, dentro de los plazos de la administración, el 70% de la ayuda en el primer pago. Desde la aprobación, el 70% para no generar problemas de liquidez y para que haya una inyección importante que permita la realización del proyecto. Y el 30% restante se abonará junto con la justificación de la realización y gastos del proyecto. Por tanto, como muy tarde, entre septiembre y octubre de 2025. La incompatibilidad de las ayudas la veréis en la siguiente diapositiva. Son incompatibles con cualquier otra ayuda de ámbito europeo, estatal, autonómico, local, con idénticos objetivos y finalidad. Es decir, otra subvención pública no puede cofinanciar vuestras actividades. La cofinanciación no puede venir de otra subvención pública. Y, por supuesto, con dos subvenciones no podemos financiar la misma acción. Esto es muy relevante. Podéis conseguir dinero de crédito, tanto de créditos puramente privados como de créditos con garantías. Podéis conseguir financiación también a través de la filantropía, de subvenciones del mundo privado, no del mundo público, pero sí de subvenciones del mundo privado. Y también, por supuesto, cofinanciando con vuestros costes habituales de personal o con los propios recursos de vuestras empresas y entidades. En la siguiente diapositiva veréis un poco los criterios de valoración del proyecto, pero bueno, son bastante evidentes. Es muy relevante la descripción que hagáis de vuestro proyecto, que describáis con claridad cuáles son los objetivos que queréis conseguir con este proyecto, que describáis bien cuál es vuestra metodología de trabajo, qué medios y qué recursos habéis asignado. Esto tiene que ver mucho también con el presupuesto. El sistema de evaluación que os impongáis, que os autoimpongáis con indicadores para efectivamente medir la consecución de los objetivos de vuestro proyecto y, por supuesto, el presupuesto del proyecto. Como veréis en la siguiente diapositiva, valoraremos también el grado de innovación. Esto es el PRTR. Queremos proyectos que ayuden a nuestras empresas a dar el siguiente paso, a ser más digitales, a ser más verdes, a crear más empleo de calidad. Eso es precisamente lo que estamos buscando, a ofrecer nuevos servicios más innovadores. Eso es lo que buscamos y, por tanto, valoraremos la innovación. También, por supuesto, de manera transversal, la contribución del proyecto a la igualdad entre mujeres y hombres, a la conciliación de las personas trabajadoras y a la reducción o eliminación de estereotipos o de segregaciones laborales. Y también la participación en el equipo promotor del proyecto de personas con discapacidad, de personas jóvenes o personas en riesgo de exclusión. La idea es, efectivamente, esto no es una obligación tampoco, pero es algo que dará puntos extras, que las empresas tengan un equipo promotor diverso, con personas jóvenes, con un equipo que tenga bastante en materia de igualdad, ¿no? Nos adaptaremos a la realidad, sabemos que hay cooperativas pequeñas, somos conscientes, no es una obligación, pero se valorará, habrá puntos extras para estos equipos diversos e inclusivos. Como veréis en la siguiente diapositiva, también de manera general, y agradecemos que hagáis mención a la contribución de vuestros proyectos a los objetivos de desarrollo sostenible y muy particularmente el objetivo 5, igualdad de género, el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, y al objetivo 10, que es la reducción de las desigualdades. Si vais a crear nuevo empleo de calidad, si vais a mejorar la remuneración de vuestros trabajadores gracias, o esperáis, gracias a este proyecto, si vais a reducir las desigualdades porque sois empresas extremadamente equitativas, o si vais a contribuir a la igualdad de género porque tenéis un equipo promotor con mujeres y hombres, esto nos interesa y nos interesa que hagáis mención. En la siguiente diapositiva veréis lo que comentábamos anteriormente, ese plazo para comunicar a los beneficiarios que efectivamente su proyecto ha sido o no aprobado, será como tarde el 12 de julio de 2024. Este es nuestro compromiso y para eso vamos a trabajar. En la siguiente diapositiva vamos a explorar qué es una agrupación. Y yo creo que nos vamos a ir directamente a la siguiente, a las formas de agrupación. En las agrupaciones siempre tendremos una empresa de la economía social. Puede liderar una pyme de la economía social o puede liderar una gran empresa de la economía social o una entidad representativa de la economía social indistintamente. Esas pymes, en el caso de la gran empresa, siempre deberá estar acompañada de una pyme. En el caso de la pyme, puede estar acompañada de otra pyme, de una universidad, de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento. Esta es la idea. De un centro de investigación.
La gran empresa siempre debería ir acompañada de una pyme, la pyme puede ir acompañada de otra pyme o incluso la gran empresa, por supuesto, también puede ir con universidades, con comunidades autónomas, con administraciones locales, pero la idea es que la gran empresa tiene que ir como mínimo también con una pyme de la economía social, con independencia de que vayan otras personas, otras entidades en esa agrupación. Bueno, esto es importante y estamos también a vuestra disposición sobre la composición de las agrupaciones para daros más explicaciones si tenéis preguntas al final. En la siguiente diapositiva redunda un poco en esta misma idea y os propongo pasar a la siguiente, que es la que obliga a las agrupaciones a tener un acuerdo de colaboración. Esto es muy importante. Las agrupaciones se comprometen a través de un acuerdo informal. Tenemos un anexo que lo veréis en la sede electrónica para la construcción de ese acuerdo de colaboración entre entidades que forman la agrupación y debe ser un acuerdo por una duración de 4 años. ¿Por qué 4 años? Pues porque es el tiempo en el que puede haber revisiones y justificaciones por parte tanto de las instituciones del Estado como de la Unión Europea. Por tanto, debe haber un compromiso solidario de 4 años, que es el tiempo en el cual puede haber revisiones y, en definitiva, se puede estudiar qué es lo que ha sucedido con esa subvención a una agrupación. En la siguiente diapositiva veréis cuáles son los requisitos de la agrupación. Es necesario ese acuerdo interno de colaboración que se presenta junto de los socios y que hemos dado un anexo para que sirva como modelo. Es necesario nombrar a un representante o apoderado único que pertenecerá, por supuesto, a una de las entidades que forman la agrupación. Es muy importante tener autorizaciones, declaraciones responsables y certificados de cada una de las entidades que forman la agrupación. Es importante tener un presupuesto y un programa global, pero también un presupuesto individual de cada una de las entidades. Lo decíamos antes, la cofinanciación será distinta según el tamaño de la entidad. Por tanto, un presupuesto global del proyecto, pero también un presupuesto individual de cada una de las entidades que forman la agrupación. En la siguiente diapositiva veréis algún detalle de ese anexo que hemos generado, donde veis el nombre de la entidad, la forma jurídica, el NIF, si es pyme o gran empresa, las acciones que asume y el porcentaje, por tanto, de ejecución del coste subvencionable. Es decir, una entidad puede ejecutar el 30% de la subvención, otra entidad el 15%. En definitiva, ¿quién ejecuta qué parte del proyecto subvencionado? En la siguiente diapositiva pues veréis más elementos que conforman este acuerdo de colaboración y también es fundamental que haya una única cuenta bancaria a la cual serán los pagos y después serán distribuidos por el representante único, por la entidad que ejerce como representante única de la agrupación. Bueno, hay una serie de casos también que están establecidos y que es muy importante establecer para saber qué sucede si una entidad se retira de la agrupación o renuncia a la subvención. ¿A quién le corresponde ahora ese presupuesto? ¿Qué otra entidad sería cargo de ese presupuesto? En definitiva, es importante prever estos casos. También normas de difusión, utilización y derecho de acceso a los resultados, de quién es este proyecto que hemos impulsado juntas y también acuerdos entre las participantes sobre confidencialidad, responsabilidad e indemnización en caso de incumplimiento por una de las entidades. Bien, en la siguiente diapositiva veis cómo se presentan las subvenciones, es a través de la sede electrónica de este ministerio, a través de los modelos propios de la convocatoria que están en la misma sede electrónica y en la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los anexos se pueden descargar ahí y se indica qué anexos deben presentarse en función de que la solicitud sea individual o en agrupación. Evidentemente, la agrupación deberá dar información adicional a la de una entidad que se presenta sola. Para cada uno de los anexos, además, este equipazo ha desarrollado unas instrucciones de cumplimentación para ayudar y orientar a las empresas y entidades de la economía social a que cumplimenten de manera correcta y eficaz esos anexos. En la siguiente diapositiva, precisamente, veréis ese manual de instrucciones para complementar el anexo 3, el presupuesto y el cronograma de las agrupaciones. En la siguiente diapositiva veréis el acceso a la sede electrónica, con todos esos anexos que os tenéis que descargar y completar para después presentar vuestro proyecto a través de la sede electrónica. Aquí en la siguiente diapositiva veréis algunos proyectos que ya financiamos en la primera convocatoria y como veréis hay mucha diversidad. Hay proyectos por valor de, pues desde proyectos pequeños con 71.000 euros de subvención hasta proyectos con más de 1 millón de euros, con 500.000 euros de subvención y con más de 1 millón de euros de subvención. En definitiva, hasta 3,5 millones de euros, como expresábamos anteriormente. Y como veréis, es proyectos de todo pelaje, proyectos impulsados desde un solo territorio, desde una sola comunidad autónoma, pero que tenían ambición estatal, proyectos individuales, proyectos en agrupación. Veréis que hay mucha diversidad y esto puede ser inspirador.
Y en la siguiente diapositiva tenéis el acceso a nuestra página web. Aquí tenéis un documento de preguntas frecuentes que yo creo que está muy trabajado y que os puede orientar mucho. Tendréis el acceso a la convocatoria oficial y también al enlace de presentación de proyectos. Y ya en la última diapositiva, pues veréis de nuevo ese enlace a preguntas frecuentes y también un correo que hemos puesto a disposición por si tenéis dudas, dudas específicas de cara a la presentación de vuestros proyectos. Podéis enviar correos a subvenciones2.planeconomiasocial@mites.gov.es. Quiero deciros que desde que se creó el Plan Integral de Impulso se han respondido más de 1.700 preguntas y solo en la última semana más de 170 preguntas. Por tanto, estamos aquí para acompañaros y apoyaros en la presentación de proyectos exitosos para vuestras empresas y entidades y que ojalá os hagan llegar más lejos. Muchas gracias de nuevo a Laboral Cucha, a Óscar, por la oportunidad y estamos a vuestra disposición para responder a preguntas. Genial, pues hay algunas preguntas, a pesar de que yo creo que la explicación es súper clara, ¿no? Y está muy centrada en los temas, yo creo que de interés, porque ya sois plenamente conscientes de dónde están un poco los puntos de interés. Sí que tenemos algunas preguntas. Yo primero os quería hacer una antes de entrar en lo del chat. Sobre todo es un poco la diferenciación entre agrupación y subvención, ¿no? Porque hablando con diferentes cooperativas y entidades de economía social, pues decían que es mejor ir en agrupación, ir en subvención. Lógicamente, en agrupación solo puede ir familia de economía social, ¿no? Y en subvención, en subcontratación, quería decir, perdón. Si es agrupación versus subcontratación, ¿no? Si fuera economía social, lógicamente no entiendo que no puede ir en agrupación y que tiene que ir en subcontratación, pero bueno, los requisitos de una es los porcentajes y los requisitos de otro, pues los 4 años, la solidaridad, la responsabilidad, un poco todo eso, ¿no? No sé, ¿hay alguna opinión o qué creéis que es mejor o dependerá de cada caso? No sé. Bueno, efectivamente está muy, quiero decir, la agrupación efectivamente, los únicos tienen que ser siempre entidades de la economía social y los únicos actores que no sean de la economía social tienen que ser fundamentalmente entidades del sector público, salvo las universidades, que también estarían privadas con independencia de su forma jurídica, y también los centros de investigación con independencia de su forma jurídica. Y podría ir cualquier centro de investigación acreditado como tal. Yo creo que en general, si el proyecto lo va a desarrollar una entidad, y es verdad que va a subcontratar una parte importante que nunca superará el 49.9% de la subvención que le haya sido asignada, yo iría hacia la subcontratación. Es decir, si es un proyecto de una única entidad que tiene que subcontratar algo importante y además si tiene que hacerlo una empresa que no es de la economía social, esa es la vía. Ahora bien, la agrupación es una cosa bonita también, ¿no? Quiero decir, depende. Yo creo que tiene que ver mucho con la filosofía del proyecto. ¿Queremos un proyecto de nuestra empresa o queremos un proyecto fundamentalmente compartido? Si es un proyecto de nuestra empresa, adelante, se puede hacer con la agrupación, pero también lo puedes hacer individualmente y subcontratar lo que necesites hasta un 49.9% de la cuantía de la subvención que sea otorgada. Si es un proyecto realmente compartido, en el cual hay una alianza, pues esta es un poco la respuesta. Sí, por completar lo que ha dicho Víctor, claro, el tema de la subcontratación también tiene sus cosas, porque primero tiene que ser autorizada por la administración, por una parte, y luego además, en función de la cuantía de la subcontratación, hay que pedir 3 presupuestos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, siempre que el importe de la subcontratación supere lo que es un contrato menor, los 15.000 euros, hay que pedir 3 presupuestos. Es decir, que también tiene su tramitación, o sea, todo tiene su parte. Lo que pasa es que, como dice Víctor, yo coincido ahí, va a depender mucho de si quieres hacer un proyecto en colaboración o porque ahí está la parte del valor añadido o lo que tú quieres es tú dar parte del proyecto concretamente te la haga alguien pero tú eres quien lleva el proyecto adelante. ¿Vale? Vale, genial. Luego hay preguntas un poco relativas a desarrollo tecnológico, ¿no? Natalia pregunta si en Impulsatec estaría contemplado el desarrollo de nuevas tecnologías por parte de la propia cooperativa, ¿no? Y yo entiendo, y por añadir también en soluciones tecnológicas, una solución tecnológica, ¿qué se considera? ¿Una subcontratación o se considera un gasto de inversión? Es una inversión.
Es inversión. Y lo que no entra ahí es el mantenimiento, pero sí el gasto en el perímetro de temporal, ¿no? Siempre que fuese el efecto incentivador y todo. ¿no? Totalmente. Y, por supuesto, entraría el desarrollo propio a través de sus recursos humanos, que estarían cofinanciados en función del tamaño. Si es una pyme, el 50% de esas personas que están trabajando en la creación de la solución tecnológica se podría subvencionar durante el tiempo del proyecto. Y también, por supuesto, la compra. La compra no es una subcontratación, es una adquisición. Sí, la compra la comentábamos ayer, tampoco hace falta que sea nueva, puede ser una compra de segunda mano también, en el tema de la tecnología. Y luego, por otra parte, también, por ejemplo, cuando hablamos de tecnología, no solamente hablamos de aplicaciones informáticas, también todo el tema de la ciberseguridad, por ejemplo, robótica, todo el tema de la robótica, la inteligencia artificial, todo el tema de las impresiones, por ejemplo, en 3D, que muchas veces para muchas empresas del sector industrial es una inversión importante todo el tema del desarrollo de la impresión en 3D. Cualquier proceso de automatización, tanto para el sector de la distribución como para cualquier otro, todo eso entraría. Vale, fenomenal. Luego hay preguntas relativas a compartir las presentaciones, que, bueno, la presentación la estamos grabando, que solemos compartir lo que es la grabación. Entiendo que por compartir esta presentación que hemos visto no habría mayor problema. Por supuesto, lo podéis compartir, pero además, de hecho, es pública, está en la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En esos enlaces que hemos comentado, no hay ningún problema en que se comparta, porque de hecho ya es una presentación pública. Vale, luego hay algunas preguntas relativas a la tipología de empresa, economía social, sí, no y tal, que yo creo que está muy respondido, ¿no? Y también del procedimiento de presentación, que yo creo que la pregunta ha ido antes que en las últimas diapositivas, que entiendo que está respondido. Y luego un poco sobre el timing, ¿no? Que también hay una pregunta si se puede esperar a la resolución para poner en marcha el proyecto. Ya habéis explicado un poco lo de la fecha al día siguiente, bueno, desde el mismo día de la presentación, y lo del 20%, que añadiría también la pregunta de qué pasa si no ejecuto el proyecto, si por lo que sea presento esto y luego no ejecuto, ¿no? Bueno, varias cosas, sí. O sea, yo creo que siempre lo más seguro, primero, si alguien tiene muchas ganas de empezar pronto, yo diría el día después de la presentación de la solicitud, porque queda como muy claro, ¿no? Si la solicitud se presenta el viernes, pues el proyecto empieza el sábado o al lunes siguiente. Yo creo que eso es muy razonable, ¿vale? Podría empezar el mismo día de presentación, pero creo que es un plazo razonable como plazo mínimo. Y, desde luego, como plazo máximo, bueno, pues no habría el tiempo, tiene que dar tiempo de ejecutar, pero efectivamente podría esperar al mes de julio para iniciar buena parte de las actividades. No es a la resolución, por tanto, que está prevista para el 12 de julio, sería posible. Si una entidad no ejecuta el proyecto, bueno, pues hay varias cuestiones. Primero, puede renunciar a la subvención, en primera instancia. Imaginemos que cuando se va a conceder la subvención, esa entidad dice, bueno, este proyecto es imposible llevar a cabo, renunciamos. Es una primera opción. Si no renuncia a la subvención y acepta ese 70% y digamos que lo que no es capaz es de ejecutar todo el presupuesto, jugaríamos con ese 30% del segundo pago post-justificación. Por eso hay un segundo pago también, para evitar solicitar reintegros con intereses a las entidades. En la propia convocatoria está contemplada el procedimiento para la devolución voluntaria, ¿vale? Antes de que la administración te requiera, tú lo puedes devolver en el momento, o sea, a partir de ese momento, desde que lo recibes, lo puedes devolver en cualquier momento. Aparte hay una aceptación, ¿no? Hay una aceptación también que puede ser como un hito, ¿no? Que si por lo que sea se ve que el proyecto no se ha iniciado ni se va a iniciar, pues igual es mejor no aceptar y ya está, ¿no? Una vez concedida, tienes que aceptar la subvención. A nosotros nos haréis un pronto porque nos dejaréis dinero disponible, pero ya buscaremos cómo invertirlo. Vale. Bueno, luego hay una pregunta sobre qué es una pyme o gran empresa. Yo creo que Victoria has comentado, pero bueno, esta puedo comentar yo también por contestar alguna, ¿no? 250 millones 250 empleados, 50 millones de facturación, 43 millones de activo y luego, pues en caso de que haya participaciones, pues hay que mirar, ¿no? En función de los porcentajes, pues también hay que hacer unos números, ¿no? Pero básicamente son esos. Hay preguntas sobre el porcentaje de su contratación que ya está hecho. El tema, ¿computa minimis? Pregunta Eli. No. Eso es el efecto incentivador. Eso nos permite no utilizar esa regla. Y luego, y no solamente eso, sino que también son ayudas de Estado, ¿vale? Por ese motivo también está el tema de la cofinanciación, ¿vale? Porque si fuera minimis se podría subvencionar el 100%. El 100% del proyecto, efectivamente. Lo que pasa es que la gran mayoría de empresas y entidades de la economía social que ya han recibido subvenciones en las primas. Vale. Esta es la idea. Fenomenal, pues está muy bien eso.
Luego mis buenos amigos de Arrabal también preguntan si las 3 entidades de la agrupación son, por ejemplo, pymes y por tanto acceden al mismo porcentaje de cofinanciación, sigue siendo necesario ese presupuesto global y otros 3, o sea, uno por entidad. Sí. Necesitamos saber tanto el global como qué porcentaje, qué presupuesto va a gestionar cada una de las entidades. Vale. Luego Fundación Masalbona pregunta si los proyectos de inversión pueden ser, por ejemplo, obras. Bueno, aquí hay una duda interesante. Entonces, no puede ser la adquisición de terreno y tampoco puede ser la construcción nueva. Eso está excluido. Cuando hemos dicho qué gastos son subvencionables y cuáles no, eso está excluido. La reforma, la envolvente térmica, esto sí entraría, ¿no? Las instalaciones, por ejemplo, las podrían instalaciones, ser, todo lo que es instalaciones estaría contemplado. Pero la construcción, tanto la adquisición de terrenos como la construcción de un edificio nuevo, no está contemplada como gasto, es gasto no subvencionable. Vale. Luego Ruquiñe pregunta si son elegibles los proyectos de investigación y promoción de la economía social. Por supuesto. Entiendo que sí. Luego hay preguntas también sobre el porcentaje. Asociación Autismo. ¿Una asociación de personas con discapacidad de ámbito local se puede presentar a la subvención? Sí. Entiendo que sí. Sí, siempre que su proyecto tenga ambición. Mirad, también esto es muy interesante. Nosotros, el equipo, no va a evaluar un proyecto que tiene una ambición. Después, y el sector financiero, como sabéis mucho de esto, los proyectos con una ambición pueden llegar a puerto o llegar a un puerto intermedio o no llegar. Es decir, a nosotros lo que nos importa es que ese proyecto tenga la ambición de impactar más allá de su comunidad autónoma y que nos lo explique. Si luego no lo consiguen, tampoco es un gran problema, pero hay que poner los medios para conseguirlo. Es decir, aunque sea una asociación sin ánimo de lucro local, su proyecto tiene que tener la ambición de beneficiar, por supuesto, el entorno local, pero también idealmente de impactar de alguna manera, ya sea vía el impacto directo o vía la transferencia de conocimiento a personas de otros territorios. Vale. Es importante, Óscar, además, que esa asociación, aunque no tenga ánimo de lucro, que tenga actividad económica, ¿vale? O sea, lo que requiere la ley, el artículo, la ley 5 de economía social. Sí. Entonces, sí que es importante y eso no significa que esté ahí en el mercado compitiendo. Pero, por ejemplo, si hace asesoramiento, si hace formación, si hace acompañamiento, todas esas cosas se entiende que son actividades económicas. ¿Vale? Vale, sí, fenomenal. Nosotros en alguna línea que tenemos especial también de economía social y tal, también tenemos el mismo criterio de actividad, ¿no?, económica. Venga, vamos. Aitor pregunta si el grado de innovación se va a medir si es una innovación en el mercado o es una innovación en la propia entidad, ¿no? Las dos cosas. Las dos. Bueno, luego Natalia vuelve a preguntarse, incluir en el presupuesto financiado personal contratado para la ejecución del proyecto, ¿no?, que entiendo que sí. Sí. Y luego María José pregunta si entiendo que como en toda convocatoria la subcontratación se solicita tras la concesión o a priori. No. Por favor, siempre a posteriori, nunca a priori. La única cosa es que si hay previsto subcontratar en el proyecto, tendréis que decir que se va a subcontratar. Sí, pero igual entiendo que es después de la resolución. ¿O no? Después, o sea, una vez que el proyecto empieza, porque el proyecto puede comenzar, puede esperar hasta que se resuelva la convocatoria en el mes de julio, o pueden comenzar al mes de haber presentado la solicitud o a los 2 meses, así ha sido en esta ocasión. A partir de que empiece el proyecto a funcionar, a partir de ese momento tiene que iniciar todo el proceso de, si queréis subcontratar, tendrá que pediros autorización y tiene que pedir los presupuestos, pero lo pide después. Cuando se presenta el proyecto simplemente es una estimación. ¿Vale? De esta partida, con toda seguridad, sabiendo que tenemos medios propios, vamos a subcontratar esta cantidad. Esto es importante ponerlo en el presupuesto. Y una cosa importante también, hay una diferencia muy sutil que casi nadie está equipado para responder entre la subcontratación y la asistencia técnica. Porque la asistencia técnica no está limitada porcentualmente, ¿vale? Y en la asistencia técnica tendríamos algunas acciones de consultoría, de acompañamiento y de proyectación, digamos, podrían considerarse fácilmente como asistencias técnicas según la definición un poco brumosa que tenemos de este concepto. Vale. Bueno, Sergio pregunta si hay previsión de que la convocatoria salga de nuevo, por ejemplo, el año que viene.
Tenemos un problema, que es que el universo se acaba el 30 de junio de 2025. Acabamos de negociar el universo de este plan integral de impulso. Ya se tenía que haber acabado en diciembre del 14. Negociamos duro con la Comisión Europea para llevarlo hasta el 25, hasta octubre del 25, septiembre la justificación. Así que, en principio, esta es la última oportunidad que tenemos para esta convocatoria. Vale, entonces, Fundación del Maes me pregunta, bueno, yo creo que ha preguntado sobre que no le ha quedado claro el tema del ámbito estatal, aunque bueno, creo que habéis vuelto a refrendarlo ahora, y luego también el tema de transferencia de conocimiento. Bien, vamos a poner dos ejemplos de eso. Mirad, en el caso de la solución tecnológica, insisto en que es muy sencillo, ¿no? El otro día perdonad que voy a hablar con nombres y apellidos de beneficiarios, pero a veces ayuda a entender la realidad. El otro día estábamos en un webinar con Coceta y nos presentaban alguna buena práctica, ¿no? Y en esas, bueno, son dos buenas prácticas. Una cosa que se llama rutas cooperativas y una empresa que se llama GESCOP. Bien, la empresa GESCOP, con NIF y sede social en un determinado territorio de España, ha lanzado una aplicación de logística de la que hablaba antes, que ha utilizado, vendido en distintos territorios del Estado. Con esto es ámbito estatal. Es una cooperativa cuya sede social, cuyos trabajadores están en un solo territorio. Pero la solución tecnológica que ha creado se está utilizando en el conjunto del Estado. Esta es una vía. Otra vía más rústica, pero igualmente interesante, es: yo tengo un restaurante que es una empresa de inserción, o tenemos cualquier digamos, local, actividad económica en un territorio. Queremos acometer aquí la inversión. Bien, pues lo que tenemos que hacer en ese caso es explicársela a gente de otros territorios. Tendremos, ya sea vía un webinar, ya sea vía una visita de estudio, en el caso de Cataluña, que tendrá gente de Aragón, de Valencia, a que entienda cómo hemos conseguido, en primer lugar, presentar, en segundo lugar, obtener la financiación y, en tercer lugar, ejecutar este proyecto. Eso ya le da un ámbito estatal, porque estamos transfiriendo conocimiento y una buena práctica, una buena experiencia a empresas y entidades de la economía social de otro territorio. Bueno, fenomenal. Pues mira, los ejemplos siempre ayudan en estas cosas. Bueno, Javier pregunta si una plataforma web que ponga en contacto a potenciales clientes con potenciales gremios ofertantes, tipo Habitísimo, podría ser subvencionable en Impulsatec. Sí, sí, ¿no? Siempre y cuando la solución tecnológica la impulse una entidad de la economía social, sí. Sí, eso es. Luego Jordi pregunta si el IVA se considera cofinanciación. No. El IVA es no elegible, el IVA está no elegible, exactamente, no es cofinanciación, es un impuesto y va aparte. Luego hay un par de preguntas sobre empresas de sociedades limitadas, si se pueden considerar como economía social si se dedica al ámbito social sanitario, o bien hay algunos principios como pactos de socios, etcétera, que sean de economía social. No, porque en nuestro universo ahí tenemos un universo jurídico, no es caprichoso, no es que digamos tú sí, tú no. Es que hay un universo que es la ley 5-2011, 5-2011, que es quien define qué es la economía social. Entonces hay un criterio jurídico que es el universo en el que nos movemos. No elegimos si esta SL sí, si esta SL o no. El marco jurídico nos viene dado por esa ley 5-2011. Vale. Y luego Idure pregunta cómo se comprueba si una pyme, si es pyme o gran empresa. Bueno, yo, si queréis contesto yo esta, pues bueno, yo creo que Idure, pues un poquito, eso está descrito también pues normativa europea, es ver un poco cómo las claves de activo, facturación, empleados y porcentajes de participación cruzadas entre diferentes empresas del grupo, y es un poco lo que hay que hacer. Yo te diría, cógete la normativa y haz los números, ¿no? Bueno, pues creo que no hay más. Por lo menos a mí me estaban pasando las preguntas así y creo que están todas respondidas. Nos hemos pasado... espera que nos hemos pasado 4 minutos. Sí que en el chat del grupo vamos a poner encarecidamente os ruego que respondáis un poco a la encuesta de satisfacción y al cuestionario de calidad, porque a nosotros nos ayuda mucho para este tipo de webinars, que llevamos ya un montón de ellos. Pues bueno, pues intentarlo hacer cada día mejor y adaptarnos un poco a las necesidades, lo que os haría, y luego recordar, pues eso, que por recibir todos los asistentes recibirán un correo electrónico en el cual estará la grabación al evento y asimismo pues las propias presentaciones. Bueno, entra una última pregunta relativa a lo anterior de las sociedades limitadas. Si es propiedad de dos cooperativas, ¿tiene cabida como beneficiaria? No, tampoco, es que la ley 5-2011 no nos da ese marco. Sí, lo que es una filial, ¿no?
Vale, oye, pues fenomenal. Muchísimas gracias a todos y todas por estar ahí, por mostrar todo este interés. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Ana. Es un auténtico placer contar con vuestra colaboración. Muchísimas gracias, César. Y esperemos vernos pronto y sobre todo esperemos, como bien decía Víctor, que este dinero que es único, esta oportunidad única que tenemos en la economía social española, ¿no? Que seamos capaces de aprovechar para que el sector sea cada día más fuerte y más vigoroso y sigamos siendo ejemplo, ¿no? a nivel mundial, ¿no? Por lo cual, pues nada, muchísimas gracias y hasta la siguiente. Muchas gracias. Buen día a todos.